Bien, hoy 19 de febrero del 2021 vamos a continuar con el curso de Historia Universal Contemporánea y vamos a empezar con el nazismo. Esta ideología buscaba la supremacía a partir de la ideología, perdón, a partir de la raza, a partir de la raza. Bueno, aquí tiene un título un poco sugestivo, ¿no? Pero la idea es de que Adolfo Hitler era un austriaco avecindado en Alemania, en Berlín. Él había luchado a favor de los alemanes en la Primera Guerra Mundial y sufrió quemadura en los ojos en la Primera Guerra Mundial. Estaba en el hospital cuando ya termina la guerra y encuentra una Alemania devastada, una Alemania que estaba, toda su economía y política en manos de los judíos. Entonces él empezó a sentir odio hacia los judíos, pero hacia otras razas y religiones, como por ejemplo los católicos, los testigos de Jehová, y formó a principios de 1930, formó un grupo, un partido político que se llamó Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. En este, en esta, en este partido político lo que él buscaba era que el país tuviese una supremacía respecto a las demás personas. Y la gente pues le agradó, a muchos alemanes le agradó. Por ejemplo, aquí podemos ver un desfile militar, tenía la bandera roja con un fondo blanco, a veces la bandera era negra y la cruz gamada era roja, o los colores eran invertidos. Este símbolo se llama swastika, es tomada de un símbolo hindú en esa cultura, significa progreso. Y pues Hitler tuvo mucho carisma, mucho poder, con poder de convocatoria, la gente lo quería, pero eventualmente empezó a hacer que las personas que no eran alemanas o que no eran rubias, altas, de ojos de color, pues fueran llevadas a guetos. Los guetos son como barrios en los cuales nada más vivían los judíos y eran marcados literalmente con hierro candente, se les marcaba en el cuerpo o bien se les ponía una estrella en el brazo y se les ponía Juden, que quiere decir judío, y eran personas no gratas para los alemanes. Ya cuando se da la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945, Hitler desarrolló todo su poderío. Pero pues en los campos de concentración que estuvieron desde la década de los 30, ya de manera sistemática, como Buchenwald, Treblinka, Birkenau, Auschwitz y Sobibor, y otros campos de concentración, pues habían niños, hacían experimentos con niños, experimentos con personas. Cuando llegaban los eh, carros de ferrocarril llenos con personas, los bajaban. Y una primera clasificación fue apartar hombres de mujeres. Y ya que quedaban los hombres de un solo lado, pues que eran quitados los que no eran aptos para trabajar. Esa fue una primera separación, luego se les, se les rapaba, se les quitaba la ropa y se les ponía ese uniforme de carcelero y eventualmente morían de inanición, sufrían muchos trabajos pesados y pues morían, ¿no? Bien, ahora la ideología nazi era racista, buscaba que las personas fuesen blancas en toda Alemania. Había otra ideología que era el fascismo. El fascismo se da en Italia. Benito Mussolini era amigo de Adolfo Hitler y se hacía llamar el Duce o el líder. Tenía como uniforme la camisa negra o camisas pardas
Y Hitler influyó mucho en Benito Mussolini, que de hecho su nombre lo toma de Benito Juárez. Pero este señor Mussolini intentó renacer el viejo poderío romano y llevarlo a su máxima expresión en Italia. Y ellos invaden Etiopía, invaden todo lo que es el norte de África junto con Rommel, en el Africa Corps que le llamaban los nazis. Entonces nazis y fascistas invaden Europa. Ahora bien, hay otra influencia de Hitler en España. Allá se le llamó falangismo. El falangismo se dio con Francisco Franco. Francisco Franco era amigo de Adolfo Hitler y lo que buscaba implementar Francisco Franco era pues una monarquía, una especie de dictadura. Finalmente, cuando Franco muere, él le da el poder a un rey de España, no recuerdo bien su nombre, me parece que es el rey Juan, no recuerdo bien qué número. Y al rey Juan se lo da a Juan Carlos I de Borbón. Y a su vez Juan Carlos I de Borbón se lo da a Felipe VI. Bien, entonces Hitler influye en Italia, influye en España y también va a influir en el lejano oriente. Allá existe algo que se llama imperialismo, imperialismo japonés. Ese imperialismo era comandado por Hirohito. Él era Hirohito, era el artífice de desarrollar la ideología y el armamento en Japón. Bien, entonces aquí le voy a poner imperialismo japonés y la ideología era igual de supremacía. El símbolo es un sol, porque allá pues se supone que nace el sol, ¿no? Empieza el día y es el imperialismo japonés. Y lo que ellos buscaban era expandirse en, en lo que es Asia del Oriente, influir en China, influir en Rusia y expandirse hacia las islas. De hecho, va a haber otra expansión también. Vamos a hablar del imperialismo yanqui. Esa no se las pedí en la actividad, pero también es parte de la explicación, ya que los estadounidenses buscaron expandirse tanto militar como económicamente en diferentes partes del mundo y lo van a lograr al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya Estados Unidos y Rusia eh, se dividen el mundo. Tras la Segunda Guerra Mundial, ya Rusia perdón, la URSS, porque Rusia era parte de la URSS. Entonces, el imperialismo yanqui se da de 1846, cuando invaden a México, hasta la actualidad. En la actualidad ellos pues controlan las reservas de petróleo en Medio Oriente, tienen guerra con Ucrania, con Irán, con Grecia en la parte sur, ya que toda la parte del mar Mediterráneo, en la parte este, hay mucho petróleo. Entonces vamos a poner aquí el problema del petróleo. Por ejemplo, hay un sitio estratégico en esta parte de Israel, porque, por ejemplo, es más fácil, por eso tiene mucho interés en Venezuela, porque Venezuela tiene ricos yacimientos de petróleo, entonces es más fácil sacar petróleo de Venezuela y llevarlo a Estados Unidos que, que ir hasta la parte de Arabia. Arabia, los árabes son amigos de los yanquis. A ver, le voy a poner los yacimientos en el mundo, los yacimientos petroleros. Vamos a ver si nos da acceso aquí para ver los principales yacimientos petroleros en el mundo. Por ejemplo, aquí estamos viendo un mapa en donde están las principales reservas. Aquí en Medio Oriente hay mucho petróleo. En Medio Oriente hay mucho petróleo, lo que es Arabia. Bueno, ahí se quitó. Lo que es Arabia, todo el Medio Oriente hay mucho petróleo. Entonces, aquí los países que están señalados como más oscuros tienen mucho petróleo, lo que es Arabia, Turquía, Irán y Venezuela tiene mucho petróleo, también México. Estados Unidos, digamos, tiene controlado México, pero le falta controlar Venezuela porque es más fácil ir a Venezuela y sacar petróleo, es más corto
que cruzar todo el océano Atlántico vía España, cruzar hasta Israel y sacar petróleo de Arabia y regresar. La otra sería venirse por el sur, lo que es Sudáfrica, circunnavegar toda África, llegar a Omán, a Yemen y regresar con petróleo. Entonces es más fácil venir a Venezuela, por eso es el conflicto con Venezuela. Entonces estamos viendo ahí los principales conflictos en el mundo, pero a base de las ideologías. En la actividad de ahora es investigar fascismo, nazismo, falangismo, estalinismo, imperialismo. El estalinismo ya lo vimos en la clase anterior. Era el gobierno de Stalin. Estal, Stalinismo es el gobierno de Joseph Stalin en la URSS, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Él quita el poder pues, a Lenin que se muere, a Trotsky que lo manda a matar a México eh, y otros. Bien, Stalin va a formar un imperialismo ruso, un culto a la personalidad, entonces se van a enfrentar. Vamos a ver aquí, bueno, esto lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? El conflicto entre la URSS y USA, entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos de América. Va a ser un conflicto en el cual ambas potencias se van a disputar el mundo. Aquí los estadounidenses con sus armas y los soviéticos con sus armas. Termina la Segunda Guerra Mundial en 1945 y va a existir lo que se llama la Guerra Fría, porque no hubo una guerra declarada entre Estados Unidos y la URSS, pero sí hubo una guerra a través de sus aliados, a través de sus